escogido. Vamos a terminar en este mes, es el domingo, el último domingo del mes de agosto. Para el próximo domingo, que es 1 de septiembre, vamos a estar tomando la Santa Cena. Vamos a darle gracias a Dios. Pero yo quiero que en esta tarde usted quede bien claro en su vida lo que es irreprensibles para la gloria de Dios, pero linaje escogido, linaje escogido. Amén. Así que póngase de pie. Si ya encontró este pasaje de la Biblia, póngase de pie y lo vamos a leer todos juntos para la gloria del Señor. Primera de Pedro 2, versículo 9. Y todos juntos dice la palabra del Señor así. Dice: mas vosotros, todos juntos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté hablando a nuestras vidas. Que en esta tarde, Señor, hagáis la función, Señor, de lo que dices tú en tu palabra, que tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber. Así que en esta tarde, Padre Celestial, yo te pido y te ruego en el nombre de Cristo, Padre Celestial, que, Señor, nos hables. Háblanos porque estamos dispuestos a escucharte, pero sobre todo, háblanos porque estamos dispuestos a hacer tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Tome su lugar en esta tarde. Yo quiero que en esta tarde me preste toda su atención, por favor, porque yo creo que cada vez que nosotros estemos dispuestos a oír y hacer la palabra de Dios, Dios nos va a ir no solamente creciendo, sino también nos va a ir haciendo maduros en la palabra de Dios. Ahora, todos en la vida hemos sido inexpertos en alguna área de nuestra vida. De repente como que nos damos así a la tarea de que cuando salimos o cuando alguien se gradúa o se recibe de algo, de repente a veces llega la idea de que ya todo lo sabemos, ¿verdad? La idea que a veces ya todo lo sabemos es muchas veces de que hemos escuchado de que alguien dice: no, pues ¿cómo está el trabajo? Está bien fácil. Y creemos que ya, porque alguien lo dijo que es bien fácil, a lo mejor para él se le hizo fácil. Pero cuando lo vamos experimentando nosotros, nos vamos dando cuenta de que no es nada más así, ya es fácil, sino que vamos experimentando en nuestra vida el aprender, pero haciendo las cosas para ser una persona experta. Así que yo quiero decirle en esta tarde, mi hermano, todos aquí seguimos aprendiendo. Dígale al que está cerca de usted: todos aquí seguimos aprendiendo. Amén. Ahora, hemos venido hablando acerca de lo que es espíritu y el alma, que son las cosas que tenemos, que estamos compuestos: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, eso que tenemos en nuestra vida, que dentro de este cuerpo, nuestro espíritu está buscando a Dios y nuestra alma está queriendo estar bien con Dios, nosotros tenemos que entender algo: que somos realmente delante de Dios. Yo sé que a lo mejor muchos me van a contestar: somos hijos de Dios, y eso no hay duda. Dígale a alguien en esta tarde: de eso no hay duda. Por favor, dígaselo con toda confianza y de verdad: de eso no hay duda. ¿No hay duda de qué? De que somos hijos de Dios, ¿sí? Sin embargo, la función de un hijo de Dios no solamente es parecerse a papá, sino que tiene que hacer algo que papá dice que tenemos que realizar en nuestra vida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, dígale a alguien esa tarde, por favor, dígaselo también de verdad, que se lo crea a alguien. Dígale: te pareces tanto a mí que no puedes engañar. Dígaselo, por favor: te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. ¿Sabe a quién se lo digo yo? A mis hijos. Y eso es muchas veces porque de repente cuando algo sucede en la vida de los hijos, dice uno: ya sé por dónde vas, ¿verdad?
de repente llegan los chavos y como que quieren decirnos algo y decimos, no, espérame tantito, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando mis hijos se juntan, ya iba a hablar en singular, voy a hablar en plural para que no sepan quién. Cuando mis hijos de repente, ¿sí? Su lenguaje no es de ellos y su lenguaje de repente ha sido contaminado. Y nosotros como padres, tanto mi esposa como yo, le hemos dicho, ¿con quién te estás qué? ¿Con quién te estás qué? Juntando. Por eso es que yo le dije que dijera esa frase, te pareces tanto a mí que no puedes qué. Sin embargo, no porque tengan rasgos físicos de nosotros o tengan algunos modismos de nosotros, quiere decir que son iguales a nosotros. Cada uno de todos los que estamos aquí, así sean nuestros hijos, tienen diferentes características que los hace ser únicos. Los hacen ser únicos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Y Dios lo que sí quiere que entendamos que a pesar de que somos únicos delante de Él, nosotros aprendamos lo que acabamos de leer. Somos linaje escogido. ¿Somos qué? ¿Somos qué? Linaje escogido. Ahora, fíjese bien, todos quisiéramos irnos a la luna algún día, disfrutar una vista panorámica desde ese lugar. ¿Cierto o no es cierto? Pero no todos podemos ir a la luna. Algunos porque a lo mejor tiraríamos el cohete con un poquito de peso que traemos de más, ¿no? Algunos no pueden ir a la luna porque simple y sencillamente no están diseñados para soportar la presión de la forma en cómo va subiendo la nave espacial. Yo creo que apenas va a empezar a temblar esa nave y ya se quieren bajar. No todos están diseñados para eso, ¿sí? Sin embargo, hay gente que pasa las pruebas, los torturan de una forma, ¿sí? Los entrenan de una forma que parece tortura lo que les están haciendo. ¿Y sabe para qué lo hacen? Para que resistan y estén preparados para cualquier cosa que se enfrente. Entonces, imagínense nada más uno de nosotros que quisiera ir a la luna. Tú tienes que en un momento dado prepararte para eso y tienes que calificar, ¿verdad? Ahora, sería padre, ¿no? Tener una buena panorámica desde ese lugar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero Dios sí nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza para hacer algo en especial. Dice, un linaje escogido. ¿Un qué? ¿Un qué? Un linaje escogido. De ahí que lo primero que el Señor ha estado tratando con nosotros es con nuestra alma en base a lo que el Espíritu recibe. ¿Sí me estoy dando a entender en esta tarde? Ahora, mi alma es aquello que en un momento dado, les decía hace 20 días, tiene el deseo de que en un momento dado, a través de la mentalidad, aprenda cosas, ya sean buenas o ya sean ¿qué? Ya sean malas, y se quedan. Ahora, el alma tiene esa capacidad, ¿sí? Aquí yo quiero decirle algo, mi hermano. El diablo ha engañado a mucha gente diciéndoles que yo no aprendo nada. ¿Y sabe por qué? Porque desde chiquito le pusieron una pared, una traba en su vida, diciéndole, a ti no se te queda nada. Y entonces fue ese diseño, eso que le metieron en su cabeza, empezó a hacer un eco en su vida. Y cada vez que le dicen, a ver, apréndase esto, dicen, no, es que yo no sirvo para eso, ¿sí? ¿Por qué? Se dañó su alma, ¿sí? Pero lo que puede hacer diferente aquí es el Espíritu. Por eso dice la palabra del Señor que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de ¿quién? Son hijos de Dios. Ahora, en el alma tenemos unas emociones que a veces de repente nos hacen estar bien o nos hacen estar ¿qué? Muchas veces es el medio ambiente quien nos pone en esa posición, ¿sí? Si tu medio ambiente no es el adecuado, ¿sí? Y tú permites que en un momento dado, ¿sí? De repente una situación, por ejemplo, hay gente que simple y sencillamente empieza a escuchar la alarma sísmica y ¿sabe qué hace? Se espanta, tiembla, llora, ¿sí? Tan sencillo como decir, no, pues vamos a ver un lugar seguro, ¿no? Y hay gente que se queda trabada, pasmada.
¿Por qué? Porque ya no sabe cómo qué actuar durante una circunstancia así. ¿Vamos así? Ahora, ¿qué sucedió? A lo mejor alguien le dijo, no, es que tu abuelita, tu abuelito que tú ya no conoces, quedó atrapado en los fierros. Ya no salió, se murió, o cosas de ese tipo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros de repente sabemos que nuestra alma, en esas emociones, podemos empezarla a educar y enseñarle que no todo en esta vida simple y sencillamente es adrenalina, sino también se tiene que buscar para el alma la paz de Cristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, una persona que empiece a vivir esa paz del Señor, se cumplen muchas partes de la palabra del Señor. Dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está ¿qué? Confiando. ¿Y dónde se encuentra la confianza? En el alma, ¿sí? Ahora, pero ¿quién la cultiva? El Espíritu, ¿sí? El Espíritu es lo que nos hace en un momento dado ser, ¿sí? Ahora, cuando ya tenemos esa formación en el Espíritu, nosotros empezamos a darnos cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo distinguimos lo bueno y lo malo? Por medio del Espíritu, ¿sí? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos capítulo 5. Y vamos a ver pasajes de la Escritura en esta tarde que van a ser fundamentales para que estemos bien, ¿sí? ¿Estamos aquí? Ahora, mi espíritu va a recibir algo que viene de Dios, es lo único que lo recibe, el alma no. El alma no la percibe, el alma al contrario, el alma se enoja. El alma de repente lucha con los pensamientos. Para el alma, ¿sí? Las cosas espirituales le son locura, ¿sí? Y para el espíritu, las cosas de la carne le son locura. Entonces el alma es lo que en un momento dado hace que se reciba lo espiritual y se lleve a la carne. Y entonces cuando el espíritu ha sido en un momento dado vivificado, la carne ya no tiene poder para hacer cosas, porque sabe muy bien que le conviene. Amén. Ahora, lo primero que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Es que dice la palabra de Dios, sí, somos un linaje escogido. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Pero ¿cómo fuimos? Dice, justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues, ¿por qué? Justificados otra vez, pues por la fe. Estamos en paz ¿con quién? A ver, ¿lo leyó? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que me da paz? La justificación que Cristo ganó en la cruz del Calvario y yo lo creí. ¿Sí? Porque es por fe para que sea por gracia. ¿Estamos entendiendo esto en esta tarde, mis hermanos? Así que si usted en un momento dado lo primero que entiende es que para que nosotros veamos esto es, ya soy justificado. Y esta justicia me hace acepto delante del trono de Dios. Esta justicia que se ganó hace, dice uno de mis hijos, ¿por qué dices más de 2000 años si todavía ni 1000 ni tantos años tenemos de que Cristo murió? Y tiene lógica, ¿no? Pero ya saben, así son los chavos, ¿no? Dice, si Cristo muere en el año 33, tú le quitas a 2000 años, 33 años y son 1900 y tantos años. Bueno, no me interesa qué diga este muchacho. Hace 2000 años se ganó en la cruz del Calvario mi justificación. Y yo tengo que empezar a vivir esa justificación. ¿De qué he sido justificado? ¿Sí? Justificado pues por la fe estamos en paz ¿con quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice después? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria ¿de quién? En la esperanza de la gloria de Dios. Ahora al capítulo 8, por favor. Capítulo 8, Romanos 8. Y es muy importante que nosotros aprendamos a tener un buen estudio de Romanos, ¿sí? Porque esta carta va dirigida, ¿sí?, a gente que en un momento dado estaba rodeada de tanta idolatría.
los llevaban al Coliseo, los mataban. Pero ellos tenían una convicción, ¿sí?, de que Cristo había ya dado todo por ellos. Por eso, capítulo 8 encierra una de las bendiciones más grandes. ¿Qué encierra? Somos hijos de Dios. ¿Qué más? Que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. ¿Y qué más dice la palabra del Señor en Romanos 8? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Así empieza Romanos 8, ¿o no es cierto? Ahora pues, ninguna condenación. ¿Ninguna qué? Hay para ¿quiénes? Los que están. ¿Los que qué? Los que están. Fíjese bien, usted puede ir a un lugar, al cine, a ver una película, pero no estar en el cine. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Porque a lo mejor está esperando que le manden un WhatsApp, ¿sí?, unos corazoncitos. Y la película, y no estuvo en el cine. Y de repente están en la plática y dice, ¿no viste la escena? Y tú te quedas así, ¿de cuál? ¿De qué hablan? Porque no estuviste. ¿Estamos aquí? Ahora, por eso es bien importante entender, los que están en Cristo Jesús. ¿Los que están en quién? ¿Y qué dice después? Los que no andan, no dice los que andan. Los que no andan, ¿conforme qué? Sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y qué. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme ¿qué? Sino conforme, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Los que son de la qué? ¿Los que son de qué? ¿Piensan en qué cosas? Pero los que son del Espíritu, en las cosas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? Ahora, entonces, ¿quiénes no agradan a Dios? Los que viven conforme. Le voy a dar unos ejemplos. Ahorita, por ejemplo, estamos aquí. Hemos venido a alabar, hemos venido a glorificar. Y de repente dicen, ay, mi amiga se está rascando la panza en Cancún. ¿Cómo quisiera estar allá con ella? Si me invitó y lo pagaba todo. ¿De qué estamos hablando? De la carne. ¿No es cierto? A veces pensamos que hablar de la carne nada más es hablar de los pecados sexuales o de las groserías. Por eso dice la palabra del Señor que los que piensan conforme a la carne no pueden agradar ¿a quién? ¿No pueden agradar a quién? No pueden agradar a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto? Lo que acabamos de ver al principio de 1 de Pedro 2, que somos linaje escogido. Ahora, yo quiero decirle en esa tarde, fuimos llamados para ser especiales delante del Señor. Y hace 15 días hablábamos de lo que es lo que nos hizo el Señor. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo el Señor? Reyes y sacerdotes. Ahora, si nosotros queremos una buena definición para un rey y para un sacerdote, ¿sí? Nos vamos a poder llevar muchas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia conforme a esto? La Biblia dice que solamente los del linaje real iban a ser los herederos del reino. ¿Estamos aquí? Por eso David era perseguido por Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl sabía muy bien que David le podía quitar el trono ¿a quién? ¿A quién? No.
David le podía quitar el trono ¿a quién? A Jonathan. ¿Quién era Jonathan? ¿Quién era Jonathan? ¿Hijo de quién? Entonces venía de un linaje de un rey. ¿Estamos aquí? ¿Cierto o no es cierto? Ahora fíjese bien, póngame atención en esto, mis hermanos. Cuando muere Saúl y Jonathan mueren el mismo día, los matan a los dos. ¿Sí? Sube al trono David y no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque la historia de las crónicas nos dice que él estuvo nada más gobernando primero a Judá. Y el hijo de Saúl, uno de los hijos de Saúl, estuvo gobernando a todo Israel. 11 ¿qué? Tribus. ¿Sí? Hasta que esta persona no supo ser rey, y dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, dice, y los ancianos buscaron a David y le dijeron, sé rey, tú gobierna en nosotros. Fue hasta ese momento. Ahora, sin embargo, David ya sabía que era el rey. Sí, desde el momento en que lo ungen como ¿qué? Como rey. ¿Cuándo sucede esto? Cuando lo mandan a llamar. ¿Quién lo ungió como rey? Ahora, ¿qué era Samuel? ¿Qué era Samuel? Antes de ser profeta, ¿qué era? Un sacerdote del Señor. ¿Qué hacía Samuel? Ofrecía el holocausto ¿para quién? Atraía la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Ya estamos entendiendo en esta tarde? ¿Sí, mis hermanos? Ahora, el problema de la iglesia es que no entiende esto. Y no lo entiende porque primero no entiende lo que es la justificación, lo que es vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y vivimos buscando migajas que el enemigo ofrece. Y eso es lo que yo quiero decirle en esta tarde, mi hermano. El enemigo no ha cambiado su estrategia para sacar de lo que Dios tiene para sus hijos, de lo que Él quiso hacer con Jesús. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Mateo capítulo 4, por favor. Ahora vamos a verlo, si es cierto de lo que le estoy hablando. ¿Ya está ahí? Bueno, vamos a leer capítulo 3 para entender los últimos versículos. Desde el versículo 13, Mateo capítulo 3, versículo 13. Ahora, póngame atención en esto, mi hermano. ¿Sí? Póngame atención en esto, el de lo que vamos a leer. Ok. Yo le hago una pregunta. ¿Jesús sabía que era ser un rey y un sacerdote? Sí, sí lo sabía. Sí lo sabía. Tenía bien claro en su vida qué era, para qué vino. ¿Sí? ¿Está aquí mi hermano? ¿Sí? Ahora, cuando él llega, cuando él sale a empezar a tener su ministerio, ¿se presentó como rey y sacerdote? No, por eso es bien importante que entendamos esto. ¿Qué busca primero Jesús? Y lo dice Mateo 3, versículo 13, dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Qué buscó? ¿Ser rey o buscar algo espiritual? Algo espiritual. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes, ¿a qué? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué? ¿Qué dijo el Señor que se tenía que hacer? Que se hicieran las cosas de acuerdo, correctamente. ¿Sí me estás entendiendo en esta tarde? ¿Sí? Ok. Bueno, según Juan capítulo 10, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que ¿qué? Todo lo que ¿qué? Lo que ¿qué? Se había perdido. ¿Qué se perdió? En el huerto del Edén, el diablo le quitó al hombre lo que Dios dijo que era, señorío, y lo sacó de la presencia de Dios. Amén. ¿Sí o no?
¿verdad? Ok. Cuando Jesús está en esta parte, llega delante de Juan. Juan tenía razón en lo que le estaba diciendo, porque había reconocido en Jesús que él venía de parte del Padre. Y Juan le está diciendo, a ver, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Lo que yo quiero que entiendan esta tarde, mi hermano, que muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos un estatus ya somos más que los demás. Y dentro de la iglesia está sucediendo eso. Por eso es que hay los superapóstoles, el superprofeta, que si no viene él y da una palabra de Dios, Dios no te va a hablar. ¿Y sabe qué sucedió? Sí. Por eso se levantan sectas como la luz del mundo. Que el cuate, comprobadísimo de lo que hizo, y la gente lo idolatra y todavía lo sigue defendiendo. ¿Y sabe por qué? Porque ni Cristo es el rey de ese lugar, es esta persona. Y no nos enseñan a ser reyes y sacerdotes. Y empezamos a batallar con áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo primero que entendió es esto. El Señor Jesucristo, lo primero que hace con la vida del hombre es justificarlo, para que no le debas ya nada al diablo, y mucho menos a la justicia divina. Yo ya lo pagué por ti. ¿Sabe que el enemigo cobra? Y dice la palabra del Señor, dice, para que no deis lugar al diablo. Entonces lo primero que nos hace el Señor Jesucristo es justificarnos. ¿Qué hace la justificación? Nos presenta delante del Padre Celestial sin nada que deber. ¿Ya lo está entendiendo? Pero después viene la parte que es muy importante: entender y discernir entre lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. ¿Está aquí conmigo en esta tarde? Sí. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esta parte de aquí, porque cuando el Señor Jesucristo llega delante de Juan, le dice, deja porque así nos conviene que se cumpla toda ¿qué? Toda justicia. ¿Ok? Ahora, vámonos al capítulo 4. Cuando el Señor Jesucristo ya dio el primer paso, dice ahora, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo lleva al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Toda la gente no quiere, la mayoría de la gente no le gusta pasar por la prueba, por la tentación. ¿Y sabe por qué? Porque no empezó de la forma correcta. Aceptaron a Cristo como su Salvador, pero no buscan agradar a Dios. Y dice el versículo 2, pongan atención, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, la lógica, ¿cuál es? Tuvo hambre. Después de haber ¿qué? ¿Y para qué es el ayuno? Para que Dios responda a las oraciones. Mentira. Mentira, mi hermano. Si usted usa el ayuno para que Dios le responda alguna oración, está igual que los que creen en San Juditas poniéndolo de cabeza. Es lo mismo, mi hermano. El ayuno no es para eso. El ayuno es algo que en un momento dado es una lucha. ¿Por qué? Porque tan solo con las primeras 12 horas que no has comido alimento, ya empiezas a sentir que los tacos de la esquina que nunca te han gustado te empiezan a gustar. Imagínate el segundo día cómo ya estás. Y empiezas de repente al tercer día y empiezas a sentir como que se te mueve hasta el piso, perdón. Y entonces empiezas a hacer algo, ¿sí? En ese momento la lucha empieza. ¿Quién se va a dar cuenta si como o no qué? O no como. ¿Quién lo sabía? Solamente Dios lo sabía.
Y aquí dice la palabra del Señor que después de 40 días, él tuvo hambre. Ahora yo le hago una pregunta, ¿ya había terminado su ayuno? Sí, la respuesta es sí, ya había acabado de ayunar. ¿Qué de malo tenía de comer en ese momento? Si ya había acabado, ¿de qué? Ahora lo que seguía era ¿qué? Ir a buscar un alimento. ¿No es cierto? Pero es ahí donde uno empieza a entender el sacerdocio. Porque es por medio del sacerdocio donde Dios te revela, te habla. El sacerdocio es la comunicación, la comunión. Por eso es que somos un linaje escogido. Y de repente vas a escuchar la voz del enemigo decirte: mira, ¿qué de malo es que hagas un negocio con una tranza? No tiene nada de malo si en México estamos acostumbrados a los negocios con tranzas. Oye, tu esposa no te soporta, ya te lo dijo, pero tienes una amiguita de hace 30 años, ¿te acuerdas? Ay, sí, mi amiga, y me mandó una solicitud. Y empieza a haber una lucha, mi hermano. Porque el diablo nunca va a tentar a alguien de algo que en ese momento esté necesitando. ¿Sí me estoy explicando? Quienes caen en adulterio es porque están faltos de algo que el diablo les está diciendo en su cabeza. No te lo dan en tu casa. Y aquí yo te lo puedo ofrecer. Porque una persona puede llegar a robar porque está queriendo, se metió en unas broncas, le debe a Electra, le debe a FAMSA, le debe hasta a los vecinos. Vecina, ¿cuándo me va a pagar? Aguánteme, es que de verdad, mire. ¿Y cuál va a ser la tentación? Oye, mira, hay un negocio de esta forma. En Ciudad Juárez nosotros teníamos un carro. Tenían unas llantas súper lisas. Si pisaba yo un chicle sabíamos de qué sabor era. De verdad. Y yo estaba trabajando en los seguros en aquel tiempo. Bueno, no en los seguros, en las Afores. Y íbamos sobrellevándola. Orábamos, diezmábamos. Dios no nos dejaba. Pero un día alguien llegó y nos dijo: yo tengo una forma de cómo. Dice: es que esto no nos deja. Dice: pero yo tengo una forma de cómo hacerlo. Yo consigo carros, ponemos la droga, los pasamos del otro lado. ¿Cuándo vino una tentación así? Cuando estábamos necesitando de algo. Y es cuando nosotros vemos que o le creemos a Dios o nos comportamos como lo que somos, un linaje escogido, o dejamos que el enemigo nos envuelva en algo. Y cuando esta persona nos ofreció eso, yo no sé qué haya sucedido con los demás, pero yo le dije: no, eso no es para mí. Y él me decía: pruébalo, con una vez que pruébalo para que te des cuenta y paga tus deudas. Y recuerdo que aquella ocasión, ¿sí?, mi esposa por poco nevó y por poco tiene un accidente en el carro. ¿Por qué? Porque se patinó el carro con la nevada. Y le dije al Señor en aquella ocasión, le dije: Señor, tú dices en tu palabra, Señor, que pongamos nuestras peticiones delante de ti. Necesito 4 llantas. 4 llantas. Veníamos manejando
Bueno, venía yo manejando, ¿verdad? Ni modo que se ve medio raro dos manejando. Venía yo manejando, venía mi esposa, ya estaba embarazada de David. Y había una vulcanizadora muy grande, de prestigio, allá en Ciudad Juárez. Y cuando dimos la vuelta, nosotros nos seguíamos siempre de frente, sobre la calle, para ir a la casa de mi suegro. Y esa ocasión le quisimos dar la vuelta. Y cuando pasamos, literalmente estaba cerrada esa vulcanizadora, pero había 4 llantas seminuevas, la misma medida para el carro, sin ninguna ponchadura, no tenía nada, así estaban las llantas. Y Dios responde, o sea, entiéndalo, cómo Dios puede actuar muchas veces y hacernos que nosotros entendamos el poder de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí Jesús lo primero que empieza a ver es esto, ¿sí? Que lo que el enemigo quiere hacer en Jesús es decirle, a ver si es cierto que eres un linaje escogido. Porque dile a estas piedras que se conviertan en ¿qué? Si eres hijo de Dios. ¿No es cierto? ¿Qué sucede con una persona que entiende y separa lo que es la carne y lo que es del espíritu? No le contesta conforme a la carne al enemigo, sino le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que Jesús le estaba diciendo al diablo, le estaba diciendo, mira, si 40 días ya pasé el ayuno, pues que unas cuantas horas más por lo que tú me ofreces. Si estamos entendiendo en esa tarde, mi hermano. ¿Qué otra cosa le empieza a ofrecer? El poder. El poder. A ver, sabes mucha Biblia, ¿verdad? A ver si es cierto. Y estúdialo, dice, y entonces Satanás lo llevó hasta lo más alto del templo y le dice, arrójate. Si sabes Biblia, entonces vas a saber dónde dice, escrito está, que a sus ángeles ¿qué? Mandará. ¿Te crees mucho? A ver si es cierto que los ángeles te van a ¿qué? ¿Ya lo entendió? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera, ¿qué es? Autoridad. Todo esto que tú ves, dice la palabra, Dios lo subió a un monte, ¿sí? Y le mostró, ¿qué cosa le mostró? Todos los reinos. Todos los ¿qué? Los reinos de la tierra. ¿Qué te imaginas que le enseñó? ¿El reino de España? ¿Cuál reino? ¿El de Francia? No, mi hermano. Cuando hablamos de reino es algo que está gobernando, mi hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay lugares donde el reino es la prostitución. Hay lugares donde el reino es el narcotráfico. Si usted lo entiende, todos los reinos de la tierra, el diablo le estaba diciendo, yo lo tengo todo bajo control. Todo. Y a quien quiero, ¿se lo qué? Se lo doy. Por eso es muy importante entenderlo esto, mi hermano. ¿Por qué es tan fácil que muchas personas caigan en eso? La respuesta es bien sencilla. No son linaje escogido. Y usted sí. Usted sí. Pero lo sabe usar. Lo sabe usar, mi hermano. ¿Sabe cómo opera esto, mi hermano? ¿Sabe cómo se mueve esto? Porque Jesús sí lo entendió. Por eso en un momento dado, cuando Juan no lo entiende, Jesús le dice, déjalo, porque así nos conviene que se venga cumpliendo toda justicia,
para que vayamos así. O sea, todos queremos brincar de aquí hasta allá, rápido. Y Cristo le dijo, no, es poco a poco. Pastor, yo no sé cuándo va a venir mi esposo a la iglesia. Sigue orando. Pero si tu esposo te ve que cuando le dicen, oye, prepárame un cafecito, prepáratelo tú. ¿Sabes cuándo va a venir? Pastor, es que mis hijos no quieren saber nada de Cristo. No los cambias tú, los cambia Cristo. Pero ¿qué pasa cuando de repente te dicen, ay, vámonos a la fiesta? Ay, sí, el domingo no vamos. ¿Por qué? Porque fuimos a una fiesta, pastor. Y tus hijos te vieron que pusiste en primer lugar ¿a quién? A un amigo, a una familia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Linaje, ¿qué? Escogido. Ahora, ¿cómo empezaba todo esto? Hay una historia, vamos a ir viendo historias en estos días, donde hay un rey de 7 años. Un rey a los 7 años. Y dice la palabra del Señor, y buscó al Dios de su padre. Buscó al Dios de su padre. ¿Usted se imagina un rey de 7 años? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cuál era su lenguaje de este niño de 7 años? Le habían enseñado que él era una persona puesta de parte de Dios para guiar a un pueblo, hacerle justicia a un pueblo. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? La tribu de Leví eran los únicos que podían ser sacerdotes. Pero a los 5 años un niño de esta tribu ya conocía la Torá. Niños, ¿qué textos se saben? ¿De qué habla el pastor? ¿De qué habla la hermana de la clase? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pues como 100, ¿no, pastor? ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde, mi hermano? Una persona que quiere ser de un linaje escogido, entonces tiene que entender que está separada con un propósito. ¿Sigue aquí, mi hermano? ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Reyes. No, perdón, segunda de Crónicas. Capítulo 3. No, ya me adelanté mucho. Capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1. ¿Ya tienen ahí? Ahora pongan atención en lo que vamos a leer a continuación. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció. ¿Qué dice? Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda la asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho. ¿En dónde? En el desierto. ¿Sí está entendiendo esta lectura de lo que estamos viendo? ¿Sí? ¿Quién hace la convocatoria? Salomón. ¿Qué era Salomón ya aquí? Un rey. ¿Ok? ¿A quiénes junta? Ahí lo dice. A ver, fíjese bien. Dice: pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim,
al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Basalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaban allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. ¿Qué hizo Salomón? ¿Pero qué hizo? Fue a consultar a Dios. ¿Con quién? Con jueces, príncipes. ¿Sí se está dando cuenta de esto? ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí? ¿A quién fueron a consultar? ¿A quién fueron a consultar? A Dios. ¿Ok? Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Quién se le apareció a Salomón? ¿Quién se le apareció a Salomón? ¿Y qué le dijo Dios? A ver, ¿qué le dijo Dios? Es lo mismo que Dios te va a decir a ti. Pero si haces lo correcto, si empiezas por lo correcto, si entiendes lo que es linaje escogido. ¿Sí me estoy dando a entender esta tarde, amigo? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y le ofrecieron 3 salidas rápidas a Jesús para que ya no batallara. ¿Estamos aquí? Salomón lo primero que hace para empezar a gobernar sobre toda una nación, él le dijo: a ver, vámonos al lugar alto. Ay, pastor, ¿por qué no hacen los cultos donde lo veamos por Zoom? ¿Sabe cuánta gente se quedó ya en eso? Mucha. El lugar alto representa esfuerzo. El lugar alto representa dejar cosas. El lugar alto representa que en un momento dado tú tienes que ir a buscar al Señor. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? Jesús estaba en el desierto y Satanás le ofreció. Satanás se lo ofreció. 2 cosas le ofreció Satanás. ¿Cuál? Seguridad, que a sus ángeles iba a mandar, y el poder, la gloria de los pueblos. Yo quiero decirte algo en esta tarde, mi hermano. Cuando tú te posicionas en el lugar donde Dios te pone, vas a escuchar a Dios decirte: pídeme lo que quieras. Pídeme que qué. Pídeme lo que quieras. Ahora, ¿por qué se puede ver esto? Porque el Señor ya le está hablando a una persona aquí que aprendió a ser madura y hubo un papá que se lo enseñó. ¿Usted lo cree o no lo cree? Porque los padres somos responsables de lo que son ahora nuestros hijos. Por eso se lo vuelvo a preguntar: ¿lo cree o no lo cree? ¿Será cierto? ¿Sí? Segunda de Samuel. Regrésese nada más unos capítulos. No es cierto, perdón, discúlpeme. Primera de Reyes. No, ¿en dónde soy? Ya me perdí, perdón. No, Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas capítulo 29. ¿Ya lo tienen ahí?
Ahora ponga atención en lo que vamos a leer. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová. ¿Quién? Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y bronce para las cosas de ¿qué? De bronce. ¿Sigue ahí, mi hermano? Dice, ahora sí vámonos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1. Versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llámeme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia el rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llámeme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevarlo a Gijón, y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros delante de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido, para que sea príncipe sobre Israel. ¿Y sobre qué dice? Y sobre Judá. Vámonos al capítulo 2. ¿Ya lo tienen ahí? Yo quiero llevarlo a esto, mi hermano. Ponga atención en lo que estamos leyendo. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos. Póngame atención en eso. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en toda aquella en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y con todo su corazón y con toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Hago una pregunta. ¿Era fácil lo que había heredado Salomón? ¿Era fácil? No, mi hermano. Sin embargo, lo que le aconseja a un papá antes de morir a su hijo es: sigue lo que Dios dice en su palabra, para que todo lo que hagas, ¿qué dice? Prospere. Para que todo lo que hagas prospere. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Qué hace Salomón cuando se le aparece Dios? Le dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pidió Salomón? Dame sabiduría. ¿Y cómo se adquiere la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A tu jefe? ¿A tu empresa? ¿A quién?
Lo más importante para ti debe ser Dios, mi hermano. Eso es lo que define un linaje escogido. ¿Estamos aquí? Le voy a ir dando unos textos rápidamente porque ya nada más en la pura introducción ya me tardé. Ok, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre, su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en el cielo. ¿Dónde dice? Y reinaremos sobre a ver si es cierto. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. A Jesús le hacen una pregunta y se la hace gente que debería de entender eso. Eso es muy importante que usted lo entienda, mi hermano, en esta tarde. ¿Por qué no entendemos lo que es ser rey y ser sacerdote? Porque en primer lugar, no hemos creído que somos un linaje. ¿Qué? Escogido. ¿Somos un qué? Ay, es que en tu religión te prohíben tomar. No, soy un linaje diferente. Soy una nación santa. ¿Sí estamos aquí en esta tarde? Ahora, fíjese lo que dice el versículo 20 y 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo había de venir qué? ¿Cuándo había de venir qué cosa? ¿Ellos querían tener el reino de Dios? Sí. Habían oído las historias de David, las victorias de David, cómo habían tenido tantos años de paz mientras reinó Salomón. Y nada más ahora se lo imaginaban. Y ellos querían que ahora les regresaran el reino. Y hacen una pregunta: ¿cuándo o cómo va a venir qué cosa? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre, se lo voy a leer en la traducción viviente. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lo que dice Apocalipsis capítulo 5, dice: y reinaremos sobre la tierra. No es para futuro, es ya. Es ya, mi hermano. ¿Sigue aquí, mi hermano, en esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Vamos a ver dos cosas muy importantes en esta tarde: de lo que sí es el reino de Dios y de lo que no es el reino de Dios. ¿Me sigue? ¿O ya le paramos? ¿Cuántos ya tienen? ¿Ya le paramos? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Ya lo tienen ahí? Porque el reino de Dios no es comida. Dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué es lo que estaba buscando Jesús en ese momento? ¿Ya se da cuenta? Porque el reino de Dios no es comida ni qué, sino justicia, paz y gozo. A ver, ¿qué es el reino de Dios según Romanos
justicia, paz y gozo. Ahora, ¿quién aplica la justicia? El rey. ¿Quién aplica la paz? El rey. ¿Y quién aplica el gozo? Sacerdote. Trae la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Están funcionando? ¿Están funcionando los dos? Sí. ¿Qué no es el reino de Dios aquí en Romanos? Ni comida ni bebida. Primera de Corintios, capítulo 4. ¿Qué sí es y qué no es el reino de Dios en Primera de Corintios 4? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino, ¿en qué consiste el reino de Dios? En poder. En poder. ¿Y a qué se refiere este poder? Jesús tuvo la autoridad, el poder de decirle al diablo: no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, y a tu Dios solo a Él lo adorarás, y a Él solo le servirás. ¿Qué no es el reino de Dios? No es comida, ni bebida, ni palabrería, mi hermano. Ni palabrería. Tú puedes saber mucha Biblia, pero si no entiendes qué es ser un linaje escogido, mi hermano, nada más se queda en eso. Por eso es muy importante entender esto, mi hermano, que aunque nos parezcamos, no somos iguales. ¿Sí lo estamos entendiendo en esa tarde? ¿Qué es el reino de Dios? Gozo, paz y ¿qué? Justicia y poder de Dios. ¿Sigue aquí, mi hermano? Te voy a dar lo último en esta tarde. ¿Por qué no entendemos el reino de Dios? Mateo capítulo 13. Y el domingo voy a hablar de este misterio. ¿Por qué no entendemos el reino de Dios? Yo me sorprendo cuando hay muchachos que hoy se les facilitan muchas cosas que a nosotros nos costó trabajo. A veces nada más abren un tutorial y de repente dicen: ya la agarré. Por ejemplo, a mí me costó trabajo la guitarra. ¿Les confieso algo? ¿Les digo cómo aprendí a tocar guitarra? ¿Sí se los digo o no se los digo? No, porque son bien chismosos. Me compraba en el puesto de revistas una revista que se llamaba Guitarra Fácil. ¿Cómo se llamaba? ¿Y sabe cuál cantaba yo? Empezaba yo cantando las canciones de Para que no me olvides. Así aprendimos a tocar guitarra. Ahí nos enseñaron los acordes. Llegué a tener como 10 revistas de guitarra fácil. Pude haberme conformado con una. ¿Sabe cuál fue una de las que aprendí bien rápido? Después me di cuenta de que ahí estaba todo. Reloj, no marques las horas, porque... Y cuando me la aprendí sin ver, un cuate me dijo: ¿ya te sabes esa? Con eso ya te puedes seguir. Y las quemé un día, me deshice de mis revistas. Después, a los cristianos se les prendió la idea. Allá abajito en esa esquina hay 2 revistas que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Cancionero Cristiano.
Fíjense bien, ya el mundo ya había sacado la idea y no se les ocurrió a los cristianos hacer un cancionero cristiano. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Hoy los chavos abren un tutorial y dicen, está re fácil. Tienen muchas cosas con las que ellos pueden desarrollarse. Y así pasa. Sí. Ahora yo quiero decirle algo, mi hermano. Pero muchas veces nosotros no podemos tener una visión hacia lo que es el reino de Dios por lo que vamos a entender ahorita. Y cuesta trabajo si no te quitas lo mundano de tu vida. Y así te lo voy a decir, mi hermano. Lo mundano le va a estorbar a Cristo, le va a estorbar al Espíritu Santo. Eso es muy interesante que lo entendamos. Capítulo 13 de Mateo dice, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No a todos se les va a revelar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿A cualquiera que qué? ¿Pero qué tiene? ¿Qué tienes de Cristo en tu vida? De verdad, mi hermano, quiero que analices hoy, entiendas, soy linaje escogido, pero ¿qué tienes de Cristo en tu vida? Porque a veces somos cristianos más mundanos y no tenemos nada de Cristo. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y al que no tiene, ¿qué dice? Hasta se le va a quitar. ¿Qué cosa? Al que empieza a buscar lo que son los secretos de Dios. ¿Los qué? ¿Los secretos de quién? ¿Dios tendrá secretos? ¿Usted cree que Dios tenga secretos? Ahora, antes de que continuemos, a ver si es cierto. Deuteronomio capítulo 22. Creo que sí es eso. O alguien que me apoye diciendo que las cosas escondidas de Dios son para Él, pero las reveladas. No, capítulo 21. No es cierto. Deuteronomio 29. ¿Ya lo tienen ahí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Las cosas qué? Son misterios. Eso es a lo que se refiere un misterio, algo secreto. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. ¿Sí puede haber cosas reveladas para nosotros? ¿Cuál? Los misterios del reino de Dios. Pero solamente se le revelan a los sacerdotes y a los reyes. Es en serio, mi hermano. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Ya me regresé a Mateo capítulo 13. 14 dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ¿qué? Y yo los sane. Aquí ya el Señor nos está revelando con qué se abren los misterios. ¿Con qué se abren los misterios del reino? Con el corazón. Versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no ¿qué? Y no lo oyeron. ¿Para quién es esto entonces ahora? Para un linaje escogido. Ahora, ¿sí entiende el concepto de escogido? ¿Sí lo entiende? Con eso termino. Súbanse por favor, muchachos. Un día el Señor va a separar dos grupos, unos a su derecha y otros ¿a dónde? A su izquierda. Los de la izquierda, ¿quién quiere estar en la izquierda? Levánteme la mano. ¿Quién quiere estar en la izquierda? ¿Quiénes son los de la izquierda? Las cabritas, las mulas hechas cabritas. ¿Qué come? ¿Sabe lo que come una cabra? Hasta desperdicio. Bueno, el otro día le encontraron pedazos de lata de un refresco a una cabra. Porque eso es lo que se meten en inmundicias. Cómase un pedacito de una lata de refresco a ver qué le va a suceder. Y el Señor Jesucristo dijo: unos estarán de mi lado derecho, las ovejas, a las que les voy a decir: benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Pero otros estarán del lado izquierdo. A eso se les va a decir: malditos al fuego eterno. ¿Por qué el Señor, si es Dios, separa? ¿Por qué? Porque no todo el que le dice Señor es Señor entrará en el reino de los cielos. Usted va a conocer a mucha gente que le dirá, hoy lo ve haciendo milagros, pero ese día va a ser reprobado. Porque no es de quien quiere ni de quien corre, es de Dios que nos escogió. En su misericordia Él nos escogió. La pregunta es en esta tarde, mi hermano, si sabes que eres un linaje escogido, camina como eso. Compórtate como un rey y como un sacerdote. Allí es donde nosotros tenemos que buscar su presencia. El rey hacía lo que Salomón buscaba. Subía con sus hombres, decían: vamos a consultar a Dios. ¿De quién lo aprendería? ¿De quién aprendería Salomón a hacer esto? Cuando David estaba en la guerra, antes de salir a pelear decía: vamos a consultar a Dios. Ahora, ¿se equivocó David? Sí, porque dice la palabra del Señor que una ocasión supo que estaba el arca de Dios, no estaba en el lugar correcto, y fueron y le hicieron un carrito hermoso y subieron el arca de Dios. Y en un lugar todo bacheado, como en algunas calles de algunos lugares que conocemos, el arca se les fue de lado y Usa corrió y la quiso detener. ¿Y qué sucedió? Murió. Y dice: y le pesó a David. Pero si usted lee,
Dice la palabra del Señor, dice, y después David escudriñó y entendió que eran los sacerdotes quienes deberían de cargar el arca. David como rey le enseñó a Salomón a consultar a Dios y a respetar el sacerdocio, a respetar. ¿Sí estamos entendiéndolo? Estaban separados en los tiempos antiguos tanto los reyes y los sacerdotes, pero hoy, por la gracia de Cristo, de los dos lo ha hecho en uno y lo ha depositado en una persona, en usted, en usted. Quizás hoy se ha dado cuenta de que no hemos hecho bien las funciones, pero hay un Dios, hay un Cristo, hay un Señor que nos puede enseñar, que le pudo haber enseñado a Juan el Bautista, déjalo, que así lo tenemos que hacer. No tenemos por qué brincarnos, no tenemos por qué hacerlo de la forma que nosotros creemos. Así conviene, así conviene. ¿Cómo conviene? Somos linaje escogido. Somos linaje escogido. Lo que yo quiero que usted se lleve, mi hermano, usted no es cualquier persona. Ni le puede permitir al enemigo decirle, mira, te tengo en el peor trabajo. Usted le va a poder decirle, yo soy linaje escogido. Soy linaje escogido. Pero para eso, aplíquese, mi hermano. Aplíquese ya. Deje lo mundano. Deje lo que no le va a dar, lo que el Señor le va a dar, y busque su presencia. Cambio. Y yo quiero que entiendas esto, mi hermano. Aquí estamos para adorarlo y para buscarlo todos los días. Pero tú tienes que buscar su presencia. Ponte de pie en esa tarde. Ponte de pie en esa tarde. Señor, aquí estamos. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Hoy queremos, Señor, en esta tarde que tú, Señor, estés trabajando en nuestras vidas. Hoy queremos que en este día, Señor, tú estés moviéndote en medio de nosotros. Queremos que tú, Señor, nos enseñes a ser verdaderos reyes, verdaderos sacerdotes, Señor. Hoy en nuestros hogares necesita haber orden, Señor. Hoy en nuestros hogares necesitamos bajar la presencia de Dios. Hoy en nuestros hogares el enemigo tiene que salir, porque eso hace un rey, hace huir al enemigo. Hoy en nuestros hogares, Señor, necesitamos que lo sobrenatural se esté moviendo en todos nosotros. Por eso estamos aquí, Padre Celestial, porque somos linaje escogido y lo ganaste en la cruz del Calvario y nos has presentado delante del Señor. Y para muchos no calificamos y muchos no dan nada por nosotros, pero hoy valemos, porque Cristo lo hizo posible. Por Él somos todos nosotros. Y aquí estamos, Padre Celestial. Queremos buscarte, Señor. Que saca, Señor, esa mundanalidad de nuestras vidas. Y que te buscamos, Señor. Que tú seas, Señor, el primer lugar en nuestra vida, Señor. Por eso estamos aquí. Gracias. Vamos a adorarlo. Yo quiero ser.